¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, iniciamos el último programa del ciclo de Sobremesa. Vamos a volver en 2026, ¿sí? Algún día del 2026. Vamos a estar con la diputada nacional Bárbara Andreusi, que nos va a hablar de la situación nacional, naturalmente, es diputada de la Nación, y una mirada sobre lo que está pasando en la provincia de Jujuy simultáneamente, ¿verdad? En un minuto voy a estar con ella. Ahora, el oficialismo en la provincia recalca permanentemente que hace obras con recursos propios. Y es un mensaje claro hacia el gobierno nacional. Ahora, bajo la lógica del superávit que ha sido tan promocionado en la provincia, no habría por qué, me parece a mí, enviar giros más allá de los recursos establecidos por ley, es decir, la coparticipación federal. El tema es qué pasa con los recursos propios, que según el gobierno no alcanzan. ¿No será porque en rigor de verdad no se está haciendo la cuenta correcta? Es decir, la sumatoria de todos los recursos disponibles, menos los gastos superfluos, inútiles, ineficientes y además lo que se traga la propia corrupción. Esta es la cuenta que no hace el gobierno. Por eso es que no alcanzan los recursos. Esa cuenta no la hacen porque es mejor pegarle al presidente que rendir cuentas. De lo que no quieren hablar es sobre la calidad del gasto. Si hubiese calidad y criterio en el gasto, los recursos tendrían otro rendimiento, me parece a mí. En vez de reclamar soberanía económica, además, en Buenos Aires, tienen que demostrar que cada peso que aportan los jujeños vuelven en servicios, y esto no se ve, fíjese lo que pasa con la luz. El flujo del dinero se vuelve insuficiente porque no hay control sobre el destino de las partidas. Pues es un gobierno que se caracteriza por no rendir cuentas. De modo que justifican la parálisis demonizando a la nación. Sanear las cuentas no es solo saber cuánto entra, sino con qué magnitud tiene la voracidad en materia de los dineros disponibles en el Estado. Es decir, hay una voracidad por los recursos desde 2015. Ahora, nadie sabe dónde van. Y el costo de la ineficiencia en la gestión es realmente astronómico. Más el costo del robo sistemático de los recursos públicos sería lo que está poniendo a la provincia en una situación de precariedad crónica, que es lo que estamos viendo. Para esta gente la rendición de cuentas, como les decía, es una molestia. No es un deber republicano básico. De modo que parar con la sangría de recursos, me parece a mí que es construir autonomía. Sin embargo, esto no pasa. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a usted por invitarme. Bueno, ¿cómo ha sido el debut en la Cámara de Diputados? Bueno, ni más ni menos que con la ley de presupuesto, la llamada ley de leyes, donde el Estado fija cuánto es lo que se va a gastar, en qué se van a gastar, cuáles son las partidas, y así se evitan sorpresas posteriores. Se votó la ley de presupuesto con un capítulo que no tuvo el acompañamiento necesario, donde estaba la ley de presupuesto de las universidades y de discapacidad. De todas maneras, el presidente ya adelantó de que se van a mover las partidas para dar cumplimiento a lo que indican estas dos leyes, ¿no? Lo importante es que el presidente no se corre de lo que es
el presupuesto que ha presentado, que es un presupuesto sin déficit, que es lo que se busca, es lo que debiera buscar cualquier gobierno provincial o nacional. Entonces, con este presupuesto que no tiene déficit, él va a acomodar las partidas para dar cumplimiento a lo que dice la ley universitaria y la ley en discapacidad. De todas maneras, amén de esto, él ya había contemplado un presupuesto para las universidades de 4.8 billones de pesos. Un presupuesto muy superior al del año pasado, al del año anterior, y ni que hablar del presupuesto del presidente Fernández. O sea, el funcionamiento universitario ya estaba totalmente asegurado con la partida que el presidente había puesto en el presupuesto. Pero, bueno, esta cuestión de la oposición que parece no entender cómo funciona el presupuesto universitario, porque todos sabemos que al día de hoy no están las auditorías que digan realmente qué es lo que pasa con los fondos universitarios, hizo caer ese artículo, ese capítulo, en realidad, porque cayó todo. Debo decir que dentro del capítulo que cae la ley de presupuesto, también cae, porque era uno de los artículos, la ley que le daba subsidios al gas en la Puna. Dentro de ese mismo capítulo que votaron en contra, también votaron en contra del subsidio del gas a la Puna y a provincias de la Patagonia. Como el presupuesto, el superávit que tenemos o el equilibrio fiscal que quiere el presidente no es negociable, se van a acomodar las partidas. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy en el Senado. Nosotros lo sabemos, pero quizás hay gente que no tiene este conocimiento de técnica legislativa. Cuando el presidente presenta un proyecto, va a las dos cámaras, todos los proyectos de ley pasan por las dos cámaras, sí. Diputado-Senado o Senado-Diputado. Cuando una de las cámaras lo aprueba, se gira a la otra cámara. Exacto. Para que sea ley, tiene que estar aprobada en las dos cámaras. Sí. Si la cámara a la que se gira le cambia, aunque sea una coma, ese proyecto vuelve a la cámara que ya lo había aprobado, ¿sí? En este caso... Y ahí puede ratificar. Y ahí la cámara de origen, digamos, sí, puede ratificar lo que hizo la otra cámara o no. En este caso, el presupuesto hoy es tratado por el Senado. Es de esperar que no haya ningún cambio con respecto a la ley que aprobamos en diputados y que se convierta en ley. Pero si hubiera algún cambio, va a tener que volver a diputados. Bueno, según dicen algunos especialistas, el presidente no va a tener inconveniente por lo menos hasta agosto. Del 2026. Lo que pasa es que el presidente está haciendo las cosas bien. Lo que no entendemos, quizás por tantas décadas de desmanejo y de improvisación, que creo que es lo que han tenido todos los gobiernos anteriores, es que el presidente tiene un plan. Y ese plan se tiene que cumplir para poder despegar en este país. El presidente no acepta las improvisaciones. Entonces, no le quieren votar algo de presupuesto, bueno, es el mismo presupuesto que se acomoda de otra forma. Y él tiene muy claro los números. Es un economista brillante y que además está gobernando, él no es el típico presidente que va a ir a negociar nada más que por tener tal o cual cosa. Es una persona de convicciones muy firmes, como tiene que ser un presidente. Él sabe lo que tiene que hacer, lo está haciendo. Entonces es de prever que cuando él dice Argentina dentro de 30 años va a estar en los mejores países del mundo, que va a ser así. Es de prever que esto va a ser así. Tenemos un presidente que sabe lo que hace, que es muy firme
y gracias a Dios ahora estamos teniendo, en cierta forma, aunque en diputados todavía no tenemos quórum, por ejemplo, propio, pero la cantidad de diputados y de senadores que le van a permitir sacar las leyes que este país necesita. Es tan fácil como eso. Está muy bien. Bajando un poquito a la provincia, ¿quedó conforme con los cambios que hizo el gobernador? Para mí no hay ningún cambio. No hay cambio. Esto se llama gatoparrismo, ¿sí? Cambiar para que nada cambie. Todos sabemos que el actual ministro de Salud, Mansur, es hombre del ministro anterior, de Boguid. O sea, no hay... Y además que no se trata nada más que de cambiar nombres. O sea, cambiar nombre nada más que para que sigan haciendo lo que se estaba haciendo hasta hoy no tiene ningún sentido. Jujuy necesita un nuevo modelo de provincia. Cuando hace 8 años Morales intentaba endulzar los oídos de los jujeños hablándonos de una nueva matriz productiva, que Jujuy despegaba, que eso no se vio, eso nunca fue así. Nunca existió tal matriz productiva, o sea, al punto tal que para que encaje en esta nueva matriz productiva tenemos un tren eléctrico que se autopercibe solar solo para encajar con la nueva matriz productiva de la energía solar. El gabinete refleja eso, nada más que una lavada de cara, que ni siquiera llega a eso porque es así. Creo que un poco intentando contener el descontento de la ciudadanía. Yo nunca en Jujuy vi tanto descontento ciudadano con el gobierno, nunca, ni en la época más dura del peronismo, donde se cambiaban gobernadores cada 5 minutos, nunca vi el descontento que veo ahora con la ciudadanía. Y el tema de Jujuy ya dejó de ser un tema económico, hay un descontento institucional. Hoy el problema de Jujuy es institucional. ¿A dónde ve usted los problemas institucionales concretamente? Con el feudo. No nos vamos a cansar de repetir, hoy Jujuy es una provincia feudal. Nosotros tenemos instituciones cooptadas por un grupo de personas desde hace años. Un grupo de personas cooptó el poder legislativo, el poder ejecutivo y tristemente, porque es donde está el último reaseguro del ciudadano, el poder judicial. Eso es un feudo. La calidad institucional es bajísima, los niveles de insatisfacción de los ciudadanos yo creo que están en lo más alto que ha tenido Jujuy en las últimas décadas. ¿Usted ve o percibe por lo menos un déficit importante en materia de gestión? Sí, es que no hay gestión. No hay gestión. Acá lo único que quieren es plata para seguir gastándola como la gastaron ahora, con el agravante de no rendir una sola cuenta. Y empecemos a hablar de todas las empresas que tiene el Estado jujeño, que no tiene por qué tenerlas. A ver, que alguien me explique por qué el Estado jujeño tiene que tener una embotelladora de agua. Que alguien me explique por qué. ¿Qué hace una embotelladora de agua en la calidad de vida institucional, en la calidad de vida de los ciudadanos, en la calidad de vida de la salud de los ciudadanos? Nadie sabe por qué el gobierno tiene que estar gastando de nuestros impuestos, porque todo esto es sostenido por todos los ciudadanos, para poner una planta de agua. Mientras tanto, el agua corriente es que no llega. Bueno, el tema del agua en Jujuy, el tema del agua potable, es gravísimo, es gravísimo. Hay barrios, por ejemplo, en la parte de arriba de Alto La Viña, sí, la más alta, todos los días del año, entre las 10 y las 11 les cortan el agua hasta el día siguiente.
El tema de Yala, lo que pasó en la zona de Yala Lozano, más de un mes sin agua. Más de un mes. Yo vivo en la parte alta de Los Perales, cada tanto me quedo sin agua, no, se rompió el caño, siempre se rompe porque está todo atado con alambres, todo. El tema del agua es escandaloso en Jujuy, escandaloso. No hay obras de infraestructura, los caños son viejos. Hay que echarle el tema realmente... es que pasaron 10 años. Y van a pasar, si siguen con este esquema, van a pasar 10, van a pasar 20, van a pasar 30. Y va a seguir todo igual. Yo confío que dentro de 2 años Jujuy cambie su destino con un nuevo gobierno, con un gobierno que esté a la altura de lo que el gobierno nacional está propone. Creo que el modelo nacional tiene que ser replicado en la provincia. Y para eso hace falta un nuevo signo político. Ahora, el gobierno dice que estamos haciendo cosas con recursos propios porque el presidente bajó la persiana. Claro, pero es un gobierno que simultáneamente, como decía en mi comentario, tiene superávit. Bueno, si tiene superávit, no se justifica que vengan recursos adicionales. Primero, ellos tienen un superávit fiscal, no un superávit financiero. Y segundo, ese superávit lo tienen invertido en fondos de inversión, plazos fijos, títulos, cuestiones que los jujeños no conocemos y que deberíamos conocer. ¿Pero hay alguna ley que obligue al gobierno a publicar estas cosas o no? Y bueno, es la publicidad de actos de gobierno. El tema es que ellos piensan que la publicidad de actos de gobierno, que es institucional, que debe hacerle, ellos piensan que la publicidad de los actos de gobierno son los carteles de Sadir inaugurando obras, son los carteles de los diputados. Ellos piensan que la publicidad de actos de gobierno es eso. Y no es eso, nunca fue eso. Nunca fue eso. Los gobiernos toman eso para hacerse su propaganda y en realidad la publicidad de actos de gobierno es que los ciudadanos tenemos que saber qué es lo que el gobierno hace, que no es un cartel. Es saber lo que el gobierno hace con nuestros recursos. No lo sabemos. ¿Quién sabe lo que está pasando con la marihuanera? Es escandaloso. ¿Qué tiene que hacer el gobierno provincial con una marihuanera? Por favor, encima le da fondos. Encima le da fondos. Fondos que salen publicados meses después, sin haber dado cuentas a nadie. De repente le tiran 1.200 millones para... No hay retorno a la gente, ¿no? No. De ninguna manera, ninguna de las empresas. No, ninguna. Pero además con agravantes. Las tierras donde está la marihuanera son tierras del Estado. Son tierras del Estado que dejó don Plinio Zavala en su momento para que de sus producidos, de sus ganancias, el hospital de Perico sea un gran hospital. Ahora se dice que quieren vender Canaba, que la van a vender con tierra, o sea, que se olviden de que van a vender Canaba, las tierras del Pongo son del Pongo, que se olviden que le van a poner una mano encima para dárselo a alguien, para vendérselo a alguien. Pero, o sea, nadie sabe qué es lo que está haciendo el Estado. Cuando ellos dicen, no tenemos plata, bueno, a ver, no tendrás plata para invertir en los hospitales, no tendrás plata para pagarle mejor a los maestros, a los médicos, a los policías, pero tenés plata para otras cosas. Porque a Canaba le estás inyectando plata para ver si podés arreglarle las cuentas y venderlo, porque lo están haciendo para eso, pero para otras cosas no tenés plata. Incluso en el presupuesto se ha votado con una suerte de cheque en blanco por si acaso las empresas necesitan plata, el Tesoro está autorizado y bueno, justamente a financiar. Justamente ellos tienen la discrecionalidad al palo para darle plata a lo que ellos consideran que es importante y que los jujeños consideramos que no. Yo considero que no. Ahora, ¿le preocupa no saber el tema de regalía, los números concretos que le deja a Jujuy la actividad minera? Sí, por supuesto. Primero porque creo que nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley sobre todo el tema de la minería, en especial del litio, y hacerlo un poco más parecido a cómo es el proyecto chileno, ¿no?
no le está dejando plata a Jujuy en la medida de que nosotros estamos hablando de el mineral que es el que abastece a todo lo que hoy llamamos de estas nuevas tecnologías. Sí, claro. Con el agravante también de que las comunidades en las que están estas mineras tampoco son beneficiadas de una manera real, con el agravante de que no tenemos un plan estratégico para el tema del agua. El litio toma muchísima agua. Hay que tener, está muy bien que se haga el tema del litio, pero hay que tener un plan estratégico en el manejo del agua en esas zonas y eso no se está teniendo. Entonces, en lugar de beneficiar a la provincia, a sus habitantes, termina perjudicándolos y bueno, obviamente siempre los grandes beneficiarios son los que agarran el material, porque es nada más que el material, no hay otra cosa que el material y se lo llevan las empresas sin otro beneficio que el poco beneficio que nosotros recibimos a través de las regalías. Y ahora está el proyecto de crear el Ministerio de Minería. Bueno, sí, más ministerio, y más ministerio, y más gente, y más ñoquis. Claro, pero lo que la gente necesita es saber cuántos son las regalías, no quién va a ser el ministro de Minería. Así es. ¿No? Así es. El pueblo tiene que saber, la gente tiene que saber. Hay mucho oscurantismo, tenemos que saber cuáles son los números, cuáles son las inversiones, cuáles son las empresas que realmente funcionan y las que no funcionan, por qué siguen funcionando a pesar de que no son convenientes. Hay muchas cosas que saber. Yo realmente confío en los 7 diputados provinciales de La Libertad Avanza. Creo que es muy importante que se haya abierto esta ventana de oposición constructiva, para que todos los jujeños podamos conocer qué es lo que está pasando, porque no hay caso. Uno puede estar denunciando y puede estar pidiendo y no pasa nada, no se les mueve un pelo a pesar de todo lo que está pasando. Siguen Ahora, con la de ellos. Lo importante es que ha habido un mensaje de la sociedad. Así es, ¿cierto? así es. Y usted acaba de decir que la gente está con un descontento enorme. ¿Qué dice la gente? Usted que habla con la gente. Dicen que este es el gobierno más corrupto que hubo en la historia de Jujuy. Y creo que a las pruebas me remito. Cuando nosotros hablamos que no sabemos cuáles son los números, que de verdad no lo sabemos, ¿no? No es que estamos diciendo, no sabemos y en realidad los números están ahí y no los leemos. Cuando nosotros vemos que está todo peor cada vez en Jujuy, los sueldos son de los más bajos del país, con la cantidad de empleados públicos que hay. El ministro Álvarez García dijo que hay 100.000 empleados públicos. Esas son palabras del ministro Álvarez García. 100.000 empleados públicos en una población. Jujuy debe tener ahora 850.000 habitantes, 100.000 empleados públicos mal pagos. Y el descontento de la gente es obvio, es natural, es absolutamente entendible, pero por eso creo que es importante saber los números, auditar los números de todas estas empresas satelitales que tiene Jujuy y de toda la administración pública. En el proyecto de coparticipación que ha ingresado, todavía no ha tomado estado parlamentario, hay un artículo que crea un fondo que le retienen a la coparticipación de los intendentes para manejar ellos la obra pública.
Bueno, el tema de ¿Quién tiene que manejar los grupos? ¿El intendente o el gobierno? Teniendo una ley de coparticipación. El tema es que ellos en realidad ponen una ley de coparticipación media sui generis porque ellos no quieren ley de coparticipación. Porque el gobierno provincial hace lo que supuestamente el gobierno nacional le hace a ellos con los intendentes. El gobierno provincial maneja a los intendentes a través de darle o no darle claro, fondos. O sea, dime de qué te quejas y te diré de qué estás careciendo. Ellos se quejan del presidente Milei y van y hacen con los intendentes lo mismo que supuestamente el presidente les hace a ellos. Ellos en realidad no quieren una ley de coparticipación, ellos van a hacer... ¿Ellos o él? Bueno, sí, el pequeño grupo, pequeño grupo que gobierna la provincia desde hace 8 años. Así que ellos no quieren una ley de coparticipación que verdaderamente funcione. Van a sacar una ley de coparticipación porque están apretados por las circunstancias y porque ya se ha dicho que tienen que tener una ley de coparticipación, pero no porque quieran. Ellos pretenden seguir manejando a los intendentes, que después en época de elecciones son los que trabajan, militan para este selecto grupo de personas para que ganen las elecciones. Y en este marco también quisiera agregar el tema del Código Electoral y de las boletas electorales, ¿no? Creo que acá también la ciudadanía debe ponerse muy firme, debe estar muy firme pidiendo que se reforme el Código Electoral que tenemos, que atenta totalmente contra el sistema representativo, y nunca me voy a cansar de decirlo. Hace 4 años el radicalismo sacó el 37% de los votos y se llevó el 70% de los diputados, para que vea el escándalo que es esta representación, claro, que no representa a nadie. Y el tema de la boleta única. El tema de la boleta única. Si está la boleta única, la gente realmente puede votar a quien quiere votar y se acabó la compra-venta de votos, se acabó la trampa, se acabó que te rompo las boletas, todo eso se acaba. En eso nos tenemos que poner súper firmes, porque de eso depende también, de que las elecciones sean transparentes y que el sistema representativo verdaderamente se cumpla en Jujuy, depende también de esas 2 leyes. Y por supuesto que el gobernador no use a su antojo las fechas de las elecciones, o sea, para no confrontar con otros partidos, él mueve la fecha de las elecciones. El año pasado las hizo en mayo para no hacerlas en octubre, donde ganó esta Alianza La Libertad Avanza. No podemos mover la fecha de las elecciones, gobernador. O sea, es un gasto tremendo organizar una elección, y nada más que es por una cuestión meramente personal, que crees que te va a ir mejor. Te va a ir mejor en tanto y en cuanto tu trabajo como gobernador esté bien hecho. ¿Usted cree que en un país presidencialista se puede gobernar con un poder bicéfalo, como está pasando en la provincia de Jujuy? Digo, la historia en la Argentina demuestra lo contrario. A ver, yo no creo tanto que sea bicéfalo. Yo creo que si Sadir está ahí es porque no es que Morales se le esté metiendo a Sadir. Sadir y Morales siempre estuvieron juntos. Morales no siguió siendo candidato porque la Constitución se lo prohibía. Ya había llegado a los 2 mandatos. Sigue siendo Sadir porque Sadir es Morales y Morales es Sadir. O sea, no nos engañemos tampoco de decir, pobrecito Sadir, él quiere hacer las cosas y Morales no lo deja. No, Sadir es Morales y Morales es Sadir. Bueno, espero que tenga un gran año. Bueno, sí, Dios quiera que sea un gran año para todos los argentinos, muy especialmente para todos los jujeños. Bueno. Aprovecho que este es el último programa para agradecerle a usted, a Canal 2, a todas las autoridades del canal, el habernos dado durante este año la posibilidad
de venir a sus programas, a dejar nuestras opiniones, a dejar nuestro mensaje a los ciudadanos. Y también aprovecho para darle las gracias del otro lado del mostrador por contarnos siempre qué es lo que está pasando sin pelos en la lengua. Bueno, gracias, muy atenta. No. Que tenga un gran año. Igualmente. Muy amable. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos encontramos en el 2006, en algún día del 2006, pero vamos a estar.